Bienvenidos y bienvenidas a Didáctica en Acción, un stream de novedades educativas de Noveduc, donde buscamos acercar herramientas, sugerencias, reflexiones al aula de nivel inicial. Hoy el eje es educación sexual integral y tenemos a una referente en esto, a Liliana Maltz. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá. Bueno, los encantados somos nosotros de que te acercaste a Didáctica en Acción. ¿Por dónde empezar a trabajar con ESI en el nivel inicial? Linda pregunta. En realidad, una de las puertas primeras, pero no porque es primera, sino por ser importante, es la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Entonces, ¿por dónde es reconocer nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros fantasmas en relación a esto y compartirlos con colegas, en espacios, en rondas y en ruedas? Y a partir de estas cuestiones, bueno, obviamente acercarnos a de qué se trata, pero desde un lugar no solamente conceptual, sino también afectivo. Me parece que esta es una puerta central, más allá de ir formándonos en relación a todos los contenidos que implica dar educación sexual integral. Claro. Y en uno de tus textos vos lo ponés como una oportunidad didáctica. ¿Por qué? Yo digo que la ESI es una oportunidad para la ternura y una oportunidad didáctica. Y me gusta pensarlo porque digo que la ESI, además de ser una ley y de ser un derecho, y no es nada menor, es una oportunidad para, en síntesis, pensar en un mundo mejor y en una mejor manera de vincularnos. Y de ahí para abajo todo, claro, ¿no? La posibilidad de revisar quién queremos ser, cómo nos queremos conectar con otras personas, claro, ¿no? ¿Qué esperamos de las demás personas, qué necesitamos y cómo poder expresarlo? Y viste que hay cómo acercar ese miedo, por ahí esta diferencia o este distanciamiento que muchas veces se piensa en un imaginario. ¿Cómo acercar ESI a las familias en estos vaivenes que también se proponen? ¿Cómo lo pensás esto? A mí me parece importante entender que las resistencias o los temores de las familias no son todos iguales. Y en Vaivenes de la Ternura explico estas diferencias. No es lo mismo familias que temen a la ESI porque tienen prejuicios, porque piensan en su propia biografía escolar y lo piensan como algo que es tabú o que solo se tiene que hablar en la familia. Y frente a esas resistencias necesitamos abrir las puertas, explicarles de qué se trata. Hay muchos ejemplos en los libros, entre ellos uno donde, por ejemplo, una directora de un maternal cuenta que le mostraron un video a las familias de maternal donde se veían a las nenas y a los nenes compartir la merienda, jugar con muñecas, trabajar con espejos, disfrutar de alguna canción, y después decían, esto tiene que ver con la ESI. Y las familias decían, ¿cómo eso tiene que ver con la ESI? O sea, no siempre estratégicamente sirve decir, vamos a hacer una actividad de ESI, porque ya se alteran y empiezan todos los prejuicios, sino después de desarrollar alguna propuesta o alguna actividad, bueno, cerramos explicándoles esto que estuvimos haciendo tiene que ver con la educación sexual integral. Y esta fue una estrategia central también en pandemia, porque ahí las familias directamente, y si vos decías, vamos a trabajar una actividad de ESI, no se conectaban. Entonces, tremendo. Muchas veces hacían ESI, se dieron cuenta después, y después decían, esta actividad que compartimos, que disfrutaron y demás, bueno, tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Y esto me parece fundamental. Y diferenciarlas, te decía, estas resistencias de las resistencias que tienen que ver con algo profundamente ideológico, ¿no? Que ahí entonces sí vamos a decir, esto es una ley, esto es un derecho, y explicarlo. Pero todas las otras resistencias que tienen más que ver con miedo, con tabú, con desconocimiento, bueno, la tarea de la escuela y del jardín es acercarlas, explicarles, compartir, invitarlas a jornadas, ¿no? En las jornadas no solamente dar, y esto me parece fundamental, tirarles conceptos. Esto es una ley, estos son los ejes, sino trabajar desde los propios recuerdos, ¿no? De los que le pasaba a ellos en su infancia en relación a estos temas. O sea, hacer un acercamiento más amoroso. En muchos de tus textos aparece la palabra ternura y aparece también la palabra curiosidad, ¿no? ¿Cómo trabajar con la ternura y la curiosidad en las aulas de nivel inicial?
Está buenísimo lo que decís. Y de paso cuento algo. En la tapa del primer libro, una oportunidad para la ternura, una docente, Verónica Guerriero, que escribe en los 2 libros, trabajó, y esto me parece interesantísimo, el concepto de ternura con los chicos y las chicas. Excelente. A través de cuadros, de obras de arte. Y después les dijo, bueno, a ver, si ustedes se animan a hacer ilustraciones donde alguien que las vea diga, acá hay ternura. Hicieron unas ilustraciones maravillosas y eligieron las de una chiquita boliviana que le costaba muchísimo expresarse con palabras y que hizo un dibujo que a mí me parece maravilloso y que es la mejor expresión de ternura que hay. Y que tiene que ver con mirar a un otro diferente desde la empatía, no desde te tolero, te acepto porque soy bueno y generoso, sino el concepto de ternura, y esto lo tomo también en el libro, tiene 2 componentes, que es miramiento y empatía. La empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Hacer blue tuyo, digo. Pero el miramiento es el otro en tanto otro. Entonces, es fácil, esto lo digo muchas veces, es fácil sentir ternura por quienes pensamos igual. El asunto es sentir ternura Excelente. por quien no piensa igual, por quien no siente igual. Y esto se juega entre las chicas y los chicos y se juega también con las familias. Sentir ternura por una familia que no nos entiende y tenemos que ver cómo la acercamos y entender que no nos entiende porque hay toda una historia atrás de eso y no enojarnos y no culpabilizarla, ¿no? Entonces, para mí la ternura y en épocas de crueldad, ¿no? de que el otro es alguien a quien hay que denigrar y hay que dejar afuera, diría casi es una bandera, ¿no? El sostener la ternura, y para mí la ternura y la ESI hacen muy buena dupla. Y aprovechando de estas duplas de ESI, hay algo que me encantó que vi en tus libros de la valoración afectiva. ¿Cómo trabajar con la valoración afectiva y la ESI ahí en las aulas? Está buenísima la pregunta. La valoración que hace la ESI tiene que ver con, en algunos momentos, trabajar específicamente alguna cuestión ligada a un afecto. Por ejemplo, en ESI, una oportunidad para la ternura, una docente trabajó en relación al enojo porque había muchas nenas y nenes que estaban mal con un nene que por diferentes cuestiones les rompía los trabajos, agredía y demás. Y no lo podían poner en palabras. Entonces trabajó ahí qué pasa cuando uno está enojado, de qué manera podemos expresar ese enojo, de qué se trata el enojo, pero era una actividad situada que ese grupo necesitaba. O sea, la ESI no trabaja, hoy trabajamos el enojo, mañana el miedo, pasado la alegría, sino que se trabaja en función de lo que el grupo necesita. Y también ni siquiera pensar que necesariamente trabajamos el afecto con una planificación. Trabajamos los afectos cuando hay una situación de discriminación y la docente interviene. Trabajamos los afectos cuando alguien le rompe un juguete al otro y está enojado o está triste y lo ponemos en palabras. Trabajamos los afectos cuando disfrutan de un cuento, cuando disfrutan de bailar, cuando hacen alguna actividad. Digo, y no necesariamente implica, y para mí esto es muy importante, trabajar los afectos implica hablar de los afectos. Ok. ¿No? O sea, tenemos que poner en palabras cómo nos sentimos todo el tiempo. No va por ahí, sino hay veces que se expresan desde múltiples lugares los afectos, ¿no? Uh-huh. Esta es la manera que tiene la ESI de alojar la afectividad. No tiene que ver con ponerlas en frascos, ¿no? Y taparlos. No tiene que ver con mandarlos al rincón del enojo. No tiene que ver con pensar que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Claro. Lo que hace la ESI es alojar, dar lugar, respetar, compartir. Esos son los verbos que acompañan a las emociones. Y ahí en este último texto hay una pregunta que no es que me la querían censurar, pero era una pregunta que a mí me parecía interesante, que son cuando vos te pones a hablar de las preguntas difíciles. Uh-huh. Contarnos un poco qué son esas preguntas difíciles, cómo trabajarlos y cómo trabajarlo también con niños y con niñas en un aula, ¿no? Estas preguntas difíciles. Están muy buenas las preguntas, me encantan. En principio me parece que hay una cuestión que es importante, que las personas adultas perdimos la brújula respecto de cómo acompañar a las infancias. Entonces no sabemos muy bien qué responder, cuándo responder o cómo responder. Entonces, en principio a mí me parece que una cuestión importante es compartir con las familias estas preguntas difíciles, sin
esto yo tengo la verdad y te voy a enseñar cómo, sino, bueno, y a partir de compartir mi experiencia y de docentes estas cuestiones con las familias, surge esto de, bueno, ¿cómo informar si una nena o un nene pregunta respecto de la concepción, respecto de una familia que no es la familia que ella tiene? Digo, pensando que las infancias no viven en una burbuja, claro, ¿no? Y que muchas veces la información que les llega por los medios no está ni graduada, ni ordenada, ¿no? Entonces la importancia que tanto en el jardín como con las familias encuentren adultos, yo digo, disponibles, preguntables, donde sientan que pueden confiar en ellos, porque después en la adolescencia ya es tarde. Cuando decís, mira mi amor, vamos a empezar a hablar, tené confianza, ya está, ya se informaron por otro lado, no tengas la menor duda, ¿no? Y tomo experiencias que me han pasado como profesora de docentes que con toda la confianza, como armamos los espacios de ESI, contaban que, por ejemplo, una docente embarazada, una nena le preguntó, señor, ¿cómo entró el bebé en tu panza? Y la docente le dijo, no sé. O sea, y yo no la juzgo, porque quizá dijo un no sé, no porque no sabía, sino porque se estaba imaginando que si le hablaba a las familias iban a venir al otro día a decirle cómo le explicaste a mi hija y a mi hijo. O sea, claro. Entonces, qué importante es trabajar con las docentes sus miedos y trabajar con las familias sabiendo que no están graduadas las preguntas en la vida. Las nenas y los nenes preguntan por fuera de las edades programadas. Entonces, tener herramientas, y eso es lo que trato de hacer en los dos libros, pero especialmente en ese, Una oportunidad para la ternura, que tengan herramientas para saber qué responder cuando aparecen preguntas que uno de verdad no sabe, ¿no? Y esto me parece importante. Preguntas difíciles para las familias son muchas hoy, ¿no? Y además esto, pareciera que la infancia, piensan una infancia que no es la infancia de hoy cuando vienen con estas preguntas, ¿no? Me gustó, hay una que me llamó particular, sin caer en las por ahí que del otro lado se están imaginando cuáles serían, pero Lili, me pareció interesante esto que vos hablás sobre la diversidad de sexos genéricas, ¿no? Y cómo trabajar eso en el aula. ¿Qué sugerencia nos podrías dar? ¿Qué pista nos podrías dar para los que nos suceden estas cosas y que esto que vos planteabas antes, son infancias que preguntan, ¿no? Son infancias que preguntan, entonces por un lado dar lugar y alojar a la diversidad de familias, no pensando desde un lugar de representación, porque ya no existe que todas las familias de nuestras niñas o niños son familias heterosexuales, o todos tienen mamá y papá, o todos hay ejemplos donde una nena decía, tengo mamá, y la docente insistía, ¿y tu papá? Tengo mamá. Y había sido concebida con inseminación artificial sin papá por un donante, entonces no tenía papá y la docente insistía en que la figura... Sí. Que me contás que tenés un montón de historias, ahí también aparecen un par de proyectos en pantalla, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero vos la fuiste registrando, lo fuiste investigando, ¿cómo laburaste con eso? Yo trabajé muchos años en Escuela de Maestros, que es la escuela de capacitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también viajando por las provincias. Bien. Y una de las cuestiones que más hice, además de ser profe y dar seminarios, es trabajar en las escuelas ayudando en la implementación de la ESI. Exacto. Entonces, estaba en las escuelas, estaba ahí adentro y me encantaba escuchar los testimonios. Bueno, algunas son de mis alumnas como docentes, futuras docentes que ya estaban en el aula, y otras de las escuelas en las que estuve. Y a mí me parece... Y esto es lo que muchas veces rescatan de los libros, y no quiero parecer narcisista, que cuando lo leen sienten, esto pasa en las escuelas, porque exacto, no está escrito atrás de un escritorio, digo, está escrito en lenguaje accesible, ese es mi estilo, digamos, pero además porque hablan las familias, las docentes, las infancias reales, no estoy haciendo una ficción en relación a estas cuestiones, ¿no? Así que sí, surge muy del espacio. Y en relación a la diversidad, me parece, por un lado, esto de incluir la diversidad en todos los sentidos y entender, hay una idea que tiene la ESI que trato de transmitir en los libros, no es que nosotros somos los normales y vamos a hacer buena onda y darle lugar a la diversidad. Somos todos diversos, todos somos diferentes. Digo, esta es la concepción básica. No hay una igualdad.
Bueno, te tolero, buena onda, ¿no? Digo, esto es radicalmente diferente. Totalmente. Y ahí hay un ejemplo que sí. lo tomo de una docente que me parece maravilloso. Está bueno para que lo cuentes. Los chicos estaban dibujando retratos y todos se peleaban por el color piel. Entonces, una docente le pidió a todos que pusieran sus bracitos uno al lado del otro. Dijo, ¿cuál es el color piel? ¿No? ¿Quién define el color piel? Todos tenemos un color de piel diferente. Entonces, ¿por qué esta necesidad de dibujar un autorretrato con el color piel que no correspondía a cada quien, ¿no? Entonces, la diversidad de piel, la diversidad de familias, la posibilidad de jugar por fuera de estereotipos de género, ¿no? Y acá hay una cuestión que me parece importante, que es que muchas veces las familias tienen miedo que si su hijo juega con una muñeca, la ESI lo volvió homosexual. Bien. O que si se disfraza con capelina, trans, ¿no? Entonces, por un lado, entender que las infancias juegan, y juegan, por suerte, con más libertad a la hora de poder elegir, que es lo que se promueve con la ESI. Pero por otro lado, y esto me parece fundamental, entender y explicarle a las familias que ninguna intervención de la docente va a modificar la identidad de género o la orientación sexual de ningún niño. O sea, no por dejarlos jugar con, los transforman. Y esta es una idea importante porque es un prejuicio muy fuerte. Totalmente. Lo dejan jugar con todo y por eso es trans. Y lo dejan jugar con todo y por eso ahora es lesbiana, ¿no? Tremendo, entonces, claro. Claro, y las fake news hacen lo suyo. Entonces es muy importante aclararle a las familias que no se impacta en lo que Silvia Blechman diferencia, la constitución del psiquismo, sino los docentes impactan en la construcción de la subjetividad. ¿Qué significa? Sí, hacer sujetos solidarios, responsables, que puedan pelear por sus derechos. Ahí sí impacta, pero no en la orientación sexual ni en la identidad de género, ¿no? Entonces, esto me parece central para que las familias pierdan ese temor de que dar ESI implica un cambio rotundo en las identidades de las infancias. Justo te metiste en un tema que teníamos ganas también de tocarlo con vos, pero bueno, que también lo fuiste tocando, que es esto del juego y la ESI, ¿no? Y aparece como ciertos estereotipos de los juegos de nenes o los juegos de nenas. ¿Qué herramientas puede tener un docente para intervenir en esas situaciones? No sé si con las familias, pero sí con los estudiantes, ¿no? Ahí, con las infancias. ¿Qué sugerencias nos podés dar para intervenciones? Y a mí me parece importante, por ejemplo, cuando uno empieza a ofrecer los juguetes, bueno, ya hace tiempo no se hace, pero en una época cuando yo trabajaba como maestra jardinera, eran el rincón de la casita, el rincón del carpintero, el rincón, ¿no? Hoy la oferta y el ofrecimiento es mucho más mezclado, ya no aparece en esos espacios, y fundamentalmente dando permiso a que cada quien pueda jugar con quien quiera, ¿no? Y en este punto a mí me parece importante esto que decís, para revisar estos prejuicios con las familias. Entender que si un nene juega con un cochecito, no quiere decir que sea gay. Además que tenemos que despatologizar que si es gay, que si es trans, es algo malo. Pero más allá de eso, que si juega con un cochecito puede tener que ver con que está viendo que su papá está participando de la crianza de su hermanita o de su hermanito. Y que muchos insultos, yo esto lo tomo también, que nos hacen, por ejemplo, andar a lavar los platos, tiene que ver con que a los varones le pusieron un autito desde bebés y a las mujeres nos pusieron una muñeca. Entonces se supone que a los varones no les interesa la crianza y a las mujeres tenemos dificultades para andar en auto. Esto ya fue cambiando, pero voy a ejemplos burdos para entender de dónde surgen algunos prejuicios que tienen que ver con cómo se nos fue formateando. Y esto empieza en el jardín de infantes, ¿no? Con las ofertas que se le hace a cada uno, pensando que porque es nena le va a gustar tal cosa o porque es varón le va a gustar tal otra. Y un poco me gustó esto que nos contaste de que estuviste viajando, implementando o trabajando en algunos seminarios y talleres. ¿Te costó hacerlo? ¿Qué notaste? No te estoy hablando de actualidad, te estoy hablando un poco de tu recorrido y también llevando ESI. ¿Cómo viste la aceptación, la no aceptación, resistencia? ¿Qué pasa cuando aparece una especialista en ESI a trabajar este tema en una escuela con una cierta constitución histórica? Mira, en general de las docentes y fundamentalmente de las docentes de nivel inicial,
mucha aceptación, mucho interés, muchas ganas, porque son docentes donde la integralidad, la puesta en juego del cuerpo, el juego, como vos bien decías, están muy presentes. Entonces, hay ya todo un terreno previo que las acerca. El principal temor, y sobre todo en el nivel inicial, y por eso en Vaivenes profundizo el tema, es más con las familias, ¿no? O sea, no es tanto por qué puedo hacer con las nenas y los nenes, porque puedo hacer esto y me imagino, sino, y si hago esto, ¿qué van a pensar las familias? Y si hago lo otro, por eso me interesó profundizar en estas cuestiones y darles herramientas a las docentes de, bueno, ¿qué hacemos si una familia viene y dice eso? ¿Qué viene si hacemos una familia y dice, bueno, pero yo no quería que mi hijo se entere? ¿Y qué hacemos si una familia dice, y vos me lo volviste homosexual? ¿Y qué hacemos si una familia dice, mi hija tiene una discapacidad, no quiero que hablen del cuerpo? O sea, trabajo mucho con escenas o con situaciones concretas para pensar en clave de, bueno, ¿qué hacemos si? ¿No? Y dar respuestas en relación a lo situado. O sea, y por otro lado, por lo menos de mi parte, los espacios de capacitación trato de armarlos como espacios de confianza y no de un nuevo deber ser políticamente correcto. Perfecto. Y esto me parece fundamental. Perfecto. Ahora desterramos los prejuicios. Ahora ya somos todas re cancheras porque estamos leyendo un cuadernillo de ESI. Ahora ya tenemos todo re claro. No, creo que una oportunidad para la ternura, tomo algo que para mí me quedó resonando, que dijeron las directoras, que me pareció maravilloso, que estábamos trabajando cómo acompañar a una familia que estábamos suponiendo que su hija o su hijo estaba pensando en un cambio de identidad de género, y las directoras dijeron, todo bien para pensar estrategias con esta mamá, pero si fuera mi hijo yo no sé qué haría. Y a mí me pareció maravilloso. Si fuera mi hijo no sé qué haría, no es todo conceptual. Pongámonos empáticamente a entender lo que le pasa a esa mamá para desde ahí, desde esa inquietud casi estomacal, ver cómo la acompañamos, ¿no? Porque, y esto me parece que tiene que ver con los espacios de educación sexual integral, que es espacios de confianza, espacios donde podamos pensar lo que de verdad nos pasa con estos temas. Si no nos sirve, si no cambiamos un deber ser por otro. Y viste, diversas... A ver, me voy a meter más por ahí en un tema más por ahí curricular, vinculado con la ESI, ¿no? Con estas reuniones por áreas, ¿no? En lengua, en ciencias sociales, en arte, ¿no? ¿Cómo se puede vincular estas... Por ahí me estoy corriendo un poquito del nivel inicial ahora, pero pensando en diversas áreas, ¿cómo las podemos vincular con la educación sexual integral, ¿no? Pensando en su integralidad también. Está buenísimo, porque la ESI tiene, por un lado, NAP, que son núcleos de aprendizaje prioritarios, que son determinados contenidos que están además definidos en una resolución 340 del año 18. Pero además tiene ejes que son como una mirada y una perspectiva. Por ejemplo, respetar nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, la perspectiva de género, respetar la diversidad. Esto atraviesa cualquier contenido. O sea, en cualquier contenido tengo que pensar la mirada en relación a los derechos, tengo que pensar la perspectiva de género, si trabajo música, las canciones que trabajo, de qué manera, si trabajo una diversidad de canciones que representan a las distintas comunidades de las nenas y los nenes con los que trabajo, si trabajo en educación física y tengo una chiquita o un chiquito con discapacidad, cómo hago propuestas para que no se sienta por fuera teniendo presente el lugar de la diversidad, claro. ¿No? Cuando trabajo en las cuestiones ligadas al cuerpo, el derecho a decir que no y el consentimiento. Entonces, no solo son contenidos, sino es una mirada, una lente que la tengo que tener presente. Soy profe de teatro, música, educación física, doy ciencias sociales, doy lengua, ¿no? No es solamente cuando trabajo el cuerpo o cuando trabajo la familia. Cualquier contenido puede ser leído desde esta perspectiva. Esa es la transversalidad de la educación sexual integral. Bien. Y hablando de transversalidad, bueno, aparecen un par de proyectos que se van a ir apareciendo ahí en la pantalla, y me parece que está bueno también preguntarte a vos qué viste en diversos
en diversos proyectos que te tocó asistir, ¿cómo lo fuiste elaborando esto de ir llevando la ESI a diferentes lugares y también de ir trabajándola y vinculándola con actividades de nivel inicial, con comunidades? La foto que recién pasamos, yo trabajé en un programa que se llama Primeros Años y trabajábamos con facilitadoras que eran mujeres de barrios muy vulnerables en talleres de crianza. Yo aprendí mucho más de lo que ellas deben haber aprendido de mí, seguro. Entonces ahí repensábamos la crianza con las lentes de la ESI, ¿no? Que es, cómo tener registro de que acuno diferente a una nena que un varón, no porque esté bien o esté mal, pero tener registro, ¿no? De cómo acunamos, cómo cantamos, cómo nos conectamos diferentes. Y recién lo que veíamos era, repartimos en su momento una revista, que era la revista del Programa Nacional, que era para charlar en familia, donde después de dar un taller con 150 y eran facilitadoras en Tucumán, y que trabajamos eso era en Tucumán. ¿En San Miguel? San Miguel, y trabajamos y demás. Yo te digo, lo cuento y todavía me emociono. Una de las personas, pensá que era gente que muchas no leían ni escribían bien. Una empezó a leer, y creo que no sé si era la parte donde se habla de concepción y nacimiento y demás, y dijo, acá están las palabras. Y a mí me agarró como una cosa de, no, qué importante que la ESI sea política pública, que tenga materiales concretos para llevarle a la gente y que la gente tenga como recurso para no repetir sus propias historias. Porque en esos espacios todas contaban que no fueron informadas, que ni siquiera fueron informadas cuando tuvieron su primera menarca, que pensaban que se iban a morir, que pensaban que era un castigo divino, y la necesidad de no repetir esas historias con sus hijas y con sus hijos, pero la falta de formación o de materiales para no repetirlas. Entonces, qué importante que la ESI, cuando decimos que es política pública, ¿qué significa? Que haya capacitaciones, que se acerquen materiales, y esto es fundamental, porque si no hay presupuesto, la ESI es muy difícil en algunas cuestiones sostenerla. Entonces, bueno, muchas cuestiones de mi primer libro, Es una oportunidad para la ternura, tienen que ver con lo que aprendí en esos talleres con las facilitadoras, que era del lado de las familias, no del lado de la escuela, trabajando esto de la ESI, ¿no? Y eran súper agradecidas de cómo ellas podían tener herramientas para no repetir historias, ¿no? Después veíamos también algunos proyectos tipo cartelera de afecto, de ternura, eso que nos podés contar, que aparecen en tu texto, aparecen todos estos materiales, están documentados en el texto, pero ¿qué nos podés sugerir sobre eso? Y ahí también me parece interesantísimo cómo la ESI da lugar a la afectividad, no desde un lugar, insisto, de encerrarla y ponerla o pintarlas con colores o trabajar con emojis, sino trabajar los afectos que las nenas, qué cosas les daban alegría, qué cosas les daban tristeza. Y por ejemplo hay un proyecto de Verónica donde los chicos decían, a mí me da tristeza desde que mi mamá está todas las noches con el celular hasta que mi papá me pega. Y ahí son distintas las estrategias. Cuando abrís la caja, es la caja de Pandora. Pero además, mi mamá no tiene tiempo y demás. Y Vero hizo un proyecto que a mí me parece maravilloso, también en una comunidad vulnerada y todo eso, donde ella le pidió a las familias que pudieran pensar en sus hijas y en sus hijos y escribir, te quiero como te quiero. Y armar como carteles. Y salieron unas cosas bellísimas que las mamás y los papás le decían a sus hijos, te quiero como el Chavo del 8 quiere al no sé qué es lo que le gusta el Chavo del 8 comer, y te quiero como el mejor helado, y te quiero, ¿no? Y era hermoso porque era una poetización de la vida en gente que vos ibas a decir, como la metáfora no la aprendieron, hay que enseñarles ¿no? Y de poner en valor a partir de lo que las nenas y los nenes traían cuando decían me gusta o no me gusta, me siento o no me siento, bueno, cómo trabajamos con la familia para que circulen palabras amorosas, que muchas no las decían por falta de tiempo, ¿no? O porque estaban preocupadas por otras cuestiones, pero eso permitió poner en valor la necesidad de este grupo de ser mirados más amorosamente, o por lo menos que se les explicite que se los estaba mirando amorosamente y dar lugar a estas cosas, ¿no? Y pones un ejemplo también que me encantó, una secuencia didáctica del enojo y yo. Tal cual. ¿Qué nos podés contar un poco? Y era algo de lo que te decía al principio, que en una sala donde había un nene que tenía dificultades de integración,
no se podía poner en palabras que él estaba enojado y que los demás tenían miedo porque irrumpía. Entonces, alojar el enojo es darle lugar a lo que le pasa sin permitir que se le pegue y se golpee a los demás. O sea, claro. Alojar no quiere decir, si estás enojado, pegá, golpeá, lastimá, total, porque hay un eje central, una cuestión central de la ESI que es aprender a vivir con otros y otras. Entonces, desde ese lugar se arma un borde, pero podemos poner en palabras por qué estás enojado, qué necesitas, en qué te puedo ayudar cuando estás enojado, qué podemos hacer, ¿no? Y esto que te decía al principio, es una planificación situada, pensando en lo que en ese grupo necesita en ese momento. Bueno, Lili, ya estamos llegando al final del stream y la última pregunta que queremos hacerte o que teníamos pensado es, imagínate que del otro lado hay alguien mirando que se quedó todo el programa viéndonos. ¿Qué le sugerís a ese docente, a esa docente para que lleve tus ideas y las ponga en acción? A mí me parece una cuestión que es fundamental, que la ESI no es amiga de la soledad. Entonces, que arme red y que se deje contagiar por el entusiasmo que tenemos quienes nos hemos acercado a la ESI, que es un camino de ida, ¿no? Y que vemos, y de verdad, lo digo sosteniéndolo desde mi práctica, desde que se resolvió y que tenemos esta ley, que realmente el impacto que tiene la posibilidad de cambiar muchas vidas de las nenas, de los nenes y también de sus familias es enorme. Pero como no quiero que esto sea un nuevo deber ser, entonces que se contagien del entusiasmo de quienes ya estamos en ese camino y que se den permiso para recorrer cada quien su propio camino en relación a esto, que tiene que ver con lectura, con espacios de capacitación y formación, pero también con mucha reflexión de lo que nos pasa cuando estamos en este camino. Así que... Te quiero agradecer, Lili, por haber venido, por estar acá, por tu predisposición, por tu sapiencia y por ponernos en palabra todo tu bagaje y tu recorrido. Y esto que te decían de que vos reflejás una verdad, es porque vos, Lili, se nota que escuchaste las demandas, que capturás, que tenés un pulso del sitio, que es muy interesante. Así que agradecerte por haber pasado por aquí. No, a vos por el espacio y por las preguntas que me encantaron. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Liliana Maltz en ESI y Educación Inicial, otro nuevo capítulo de Didáctica en Acción que se termina. Recordá suscribirte al canal de Noveduc, recordá también ponerle un corazón si te gustó y nos vemos en el próximo episodio de Didáctica en Acción. Gracias.